El sol caía con furia sobre la tierra seca, mientras Lorenzo corría sin mirar atrás. Su corazón golpeaba como tambor de guerra, y la sangre aún caliente en sus manos le recordaba que había cruzado una línea. Gervino, el poderoso terrateniente, a quien había vencido en un duelo por honor y dinero, juró venganza. Sabía que no tenía tiempo. Las veredas polvorientas del campo mexicano se volvían laberinto, pero sus piernas seguían moviéndose por pura necesidad. No huía solo de Gervino, huía de su pasado, de sus propias decisiones, de esa versión suya que siempre elegía el camino más fácil, aunque estuviera lleno de espinas. Esa misma noche, la tormenta llegó, como si el cielo también quisiera castigar sus pecados. Exhausto, con la ropa empapada y el alma hecha trizas, Lorenzo encontró un antiguo convento en lo alto de una colina, protegido por muros de piedra y silencio. Golpeó las puertas sin esperanza, pero fue recibido por una mujer de mirada firme y manos que rezaban incluso cuando ofrecían pan. Era la Madre Superiora, quien lo observó con desconfianza. «¿Quién eres?», preguntó. Lorenzo, en un arrebato de instinto, movió los labios sin emitir sonido alguno. Fingió ser sordomudo. Era su única oportunidad. La mujer, con el corazón dividido entre la fe y la prudencia, le permitió quedarse por una noche. El joven, aprovechando su porte humilde y su habilidad para el trabajo físico, se ofreció como jardinero. No dijo una palabra, no emitió un sonido. La Madre Superiora consultó con las otras monjas. Un silencio incómodo llenó la sala. Finalmente accedieron. No sabían que acababan de abrir sus puertas al engaño y al destino. Lorenzo, por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña paz. Aquellas paredes antiguas, cargadas de oración, parecían esconder algo más que secretos religiosos. Los días pasaron, y Lorenzo comenzó a cumplir con sus labores, cuidando con esmero los rosales y limpiando los senderos del claustro. Nunca decía nada, y jamás mostraba otra emoción, que no fuera la sumisión de quien escucha sin responder. Pero por dentro observaba todo: los suspiros largos de las jóvenes novicias, la tristeza oculta en los ojos de algunas monjas, el rumor de una voz femenina que rezaba de noche desde la capilla más antigua, como si hablara con Dios o con un fantasma. En ese mundo de oración y votos eternos, Lorenzo percibía un fuego escondido, un deseo que se reprimía con cada Ave María. Algunas monjas comenzaron a sentir algo extraño hacia él. No era solo compasión, era otra cosa. Un murmullo secreto recorría los pasillos. El nuevo jardinero tiene ojos de penitente, pero cuerpo de ángel caído. Y como él no podía oírlas, o eso creían, se atrevían a mirarlo con libertad. La inocencia se transformaba en curiosidad, y la curiosidad en tentación. Lorenzo no sabía si sentirse halagado o condenado. Su plan funcionaba, pero no sabía cuánto tiempo más podría sostener la mentira. Una de las monjas, de hábito gris y rostro oculto bajo el velo, lo observaba más que las demás. No hablaba con nadie, pero sus ojos lo seguían. A veces, él sentía su mirada clavarse como aguijón en la nuca. En otras ocasiones, la encontraba rezando frente al altar, con lágrimas que no entendía. Algo en ella era distinto, como si también huyera, como si compartieran el mismo pecado silencioso, el de no ser quien decían ser. Lorenzo comenzó a esperarla cada día, como si su presencia le diera sentido a su farsa. Sin saber su nombre, ya le pertenecía, pero la tranquilidad duraría poco. Afuera el mundo no olvidaba. Gervino había enviado hombres a buscarlo, y las pistas lo llevaban cada vez más cerca del convento. Mientras tanto, dentro del recinto sagrado, la mentira echaba raíces. Lorenzo creía haberse escondido del juicio, pero estaba a punto de descubrir
que ningún muro, por alto que sea, puede protegernos del amor ni del destino. Y el suyo comenzaba a escribirse con nombres que aún no conocía, pero que ya pesaban sobre su alma como cruces. El sol de la mañana bañaba los muros del convento con una luz dorada, casi celestial. Las campanas llamaban al rezo, y el perfume de los nardos se mezclaba con el incienso del altar. Lorenzo, con sus manos endurecidas por el trabajo, podaba en silencio los rosales mientras fingía no oír las risas suaves que lo rodeaban. Las monjas, creyendo que no podía escucharlas, se atrevían a hablar de él sin pudor. Tiene las manos del campo, pero camina como si escondiera un secreto, murmuraban. Algunas se ruborizaban al verlo y otras rezaban con más fuerza, como si quisieran arrancarse el pensamiento de la carne. Lo que comenzó como compasión pronto se transformó en intriga. La presencia de Lorenzo perturbaba la paz acostumbrada. Su silencio era un abismo en el que muchas querían asomarse. La Madre Superiora, aunque mostraba una rigidez férrea, también se sintió desconcertada. Observaba al joven trabajar con devoción, ajeno a las miradas, y se preguntaba si Dios lo había enviado para ponerlas a prueba. El convento, que durante años había sido un refugio de recogimiento y oración, ahora parecía latir con un deseo contenido, como si algo antiguo despertara bajo las piedras sagradas. Una tarde, mientras regaba los lirios del claustro, Lorenzo sintió una sombra a su lado. No era la brisa ni el sol que se filtraba por las celosías, era ella, la monja del velo gris. Se acercó sin hablar y durante unos segundos ambos compartieron un silencio distinto, uno que hablaba más que 1000 palabras. Ella le ofreció una flor. Él la tomó con suavidad, sin apartar la mirada de sus ojos escondidos tras el hábito. El gesto fue pequeño, pero significaba algo, y aunque ninguno dijo nada, los dos sabían que algo había comenzado. En los días siguientes, los encuentros se volvieron más frecuentes, siempre en silencio, siempre breves, pero cargados de una tensión que ni los muros del convento podían contener. Lorenzo comenzaba a preguntarse si debía continuar con la mentira. Sentía que al ocultar su voz, también ocultaba su alma, pero si hablaba, todo se derrumbaría. Las monjas lo expulsarían y ella... ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué esa tristeza profunda en sus ojos? Había algo en su manera de caminar, en la forma en que tocaba el crucifijo, que le decía que también llevaba una carga invisible. Mientras tanto, la Madre Superiora se debatía entre la razón y el corazón. Sabía que algo estaba cambiando en el convento. Las confesiones eran más largas, las miradas más esquivas, y aunque ninguna se atrevía a hablar con claridad, todas sentían lo mismo. El jardín había dejado de ser un lugar de oración para convertirse en un escenario de pasiones ocultas. El deseo, disfrazado de devoción, se arrastraba por los pasillos como sombra, y en el centro de todo estaba él, el sirviente mudo que no era lo que parecía. Una noche, en medio de una fuerte tormenta, Lorenzo salió al jardín, buscando un poco de aire. La lluvia lo empapaba, pero él no se movía. De pronto, la vio. Ella, la monja del velo gris, caminaba hacia él, con los labios temblorosos. Sin decir palabra, lo miró fijamente y colocó su mano sobre su pecho. El corazón de Lorenzo latía, con fuerza, bajo su hábito prestado. Entonces, sin aviso, ella lo besó. Fue un beso suave, urgente, prohibido. Y luego se fue dejándolo ahí mojado, confundido, y con un fuego nuevo encendido en el alma. Después de esa noche, Lorenzo ya no fue el mismo. Seguía cumpliendo su papel de sordomudo, pero por dentro algo se quebró. Quería saber quién era ella, por qué lo había besado, y sobre todo si ese beso era una promesa o una despedida. Comenzó a buscarla con la mirada entre las filas de monjas, pero ella lo evitaba.
volvía a ser una sombra. Mientras tanto, rumores empezaban a circular entre las más viejas. Decían que una monja noble se escondía entre ellas, una princesa huérfana. Lorenzo no lo sabía aún, pero su historia y la de ella ya estaban unidas por un hilo que ni la mentira podría cortar. Gervino, desde lejos, no descansaba. Había puesto precio a la cabeza del joven, y sus hombres ya estaban en los pueblos cercanos. Cada día el peligro se acercaba más, pero dentro del convento otra batalla se libraba, la del deseo contra el deber, la del corazón contra la fe, y Lorenzo, sin saberlo, estaba en el centro de ambas guerras. El convento guardaba secretos más profundos de lo que Lorenzo imaginaba. Mientras seguía con sus tareas, sin revelar su voz, los rumores sobre una misteriosa monja con sangre real crecían entre las ancianas. Nadie decía su nombre en voz alta, pero todos sabían que una mujer de linaje noble se ocultaba entre los muros, refugiada del mundo exterior. Lorenzo, sin darse cuenta, ya la había encontrado. Era ella, la del velo gris, la de las oraciones tristes y el beso furtivo. Pampinea. Ese era su nombre verdadero, aunque nadie en el convento lo pronunciaba. Pampinea no había escogido la vida religiosa por vocación, sino por necesidad. Hija única de un rey exiliado, huía del mismo hombre que perseguía a Lorenzo, Gervino. Él la quería a su lado no por amor, sino por poder. Quería unificar sus tierras mediante un matrimonio forzado, y ella, al negarse, escapó con la ayuda de sirvientes leales que la ocultaron entre hábitos y rezos. Su belleza era difícil de disimular, pero su silencio le servía de escudo. No confiaba en nadie, y aunque en el convento halló refugio, nunca dejó de sentir el aliento del peligro en su nuca. Lorenzo no sabía aún quién era ella, pero algo en su forma de mirar lo desarmaba. No era solo deseo, era como si se vieran, el alma el uno al otro, como si compartieran el mismo exilio interior. Él fingía no hablar, ella fingía no sentir. Ambos vivían en un convento de máscaras, en un lugar donde la verdad era tan peligrosa como el pecado. A veces, durante el oficio, sus miradas se cruzaban brevemente y todo lo demás desaparecía. Las oraciones, los cantos, las reglas. Solo quedaban ellos, atrapados en un juego silencioso que ya los consumía. Una noche, mientras Lorenzo colocaba leña junto al altar, Pampinea apareció sin avisar. Su rostro estaba cubierto, pero su voz, por primera vez, rompió el silencio. «¿Por qué finges ser alguien que no eres?», preguntó. Lorenzo se quedó helado. Ella lo había descubierto. La mentira que lo protegía ahora lo traicionaba. Quiso hablar, pero no pudo, no por la farsa, sino por el miedo a perderla. Ella lo miró con ternura y rabia a la vez. «Yo también escondo quién soy, pero nunca mentí sobre mi corazón». Y se fue, dejando a Lorenzo con las palabras atragantadas. Desde entonces, Pampinea evitaba cualquier contacto. Se refugiaba en la oración y en el ayuno, como si quisiera apagar con fe el fuego que Lorenzo había encendido en su interior. Pero las emociones no se exorcizan con rezos, y aunque sus labios no se volvieran a tocar, los recuerdos de aquella noche la perseguían como un eco. Lorenzo, por su parte, comprendió que debía protegerla, aunque ella no lo pidiera. No sabía de qué exactamente, pero algo le decía que su historia no era solo deseo, era destino. Las demás monjas comenzaron a notar la tensión entre ellos. Algunas lo tomaban como una prueba divina, otras como una amenaza al orden sagrado. La madre, superiora, preocupada, decidió interrogar a Pampinea, pero ella negó todo. Afirmó que solo rezaba por su alma y por la de aquel joven perdido. No podía revelar más, no sin poner en riesgo su vida. Sabía que si Gervino descubría su escondite,
ni la fe más fuerte podría salvarla. Y Lorenzo, aun siendo un impostor, era la única persona que podía enfrentar a ese monstruo. Mientras tanto, en un pueblo cercano, un informante llegó a los oídos de Gervino. Un joven mudo fue visto en el convento de San Dolores. Gervino sonrió con amargura. «Lorenzo», murmuró, ya sabía dónde buscar, ya tenía dónde golpear. En ese momento la historia dio un giro invisible. El refugio sagrado pronto se convertiría en campo de batalla, y los secretos escondidos entre muros de piedra saldrían a la luz. Pero ninguno de los dos, ni Lorenzo ni Pampinea, estaba preparado para lo que se avecinaba. Desde la noche del beso y la revelación, la calma del convento se convirtió en una ilusión rota. Pampinea evitaba a Lorenzo con el fervor de quien teme perder el alma. Ya no paseaba por el jardín, ni se detenía en la capilla por más de unos minutos. Su rostro, antes sereno, ahora estaba marcado por una lucha interna. Quería proteger su secreto, pero también el corazón que sin querer había entregado. Lorenzo, atrapado en su papel de mudo, sentía que cada día su silencio pesaba más. Ya no era protección, era castigo. Y su deseo de hablar, de gritarle al mundo su verdad, crecía con la misma fuerza con que crecía su amor por ella. Una tarde, cuando la Madre Superiora lo envió a reparar una cerca trasera, Lorenzo escuchó sin querer dos monjas susurrando entre rezos. Hablaban de una denuncia, de un visitante que preguntó por él en el pueblo. El peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Lorenzo entendió que debía actuar, pero no sabía cómo sin delatarse. Esa noche caminó hasta la capilla donde Pampinea solía rezar en secreto. La encontró de rodillas temblando, se acercó y por primera vez rompió su silencio. «No soy quien crees, pero tampoco soy tu enemigo». Ella lo miró con los ojos llenos de agua, sintiendo que algo dentro de ella también se rompía. Pero esa confesión no pasó desapercibida. Alguien los había escuchado desde la sombra. Una monja joven, movida por la culpa o por la envidia, corrió a contarle todo a la Madre Superiora. «Lorenzo no es mudo, es un impostor». La superiora, herida en su confianza, reaccionó con severidad. Mandó a llamar a Lorenzo y frente a todas le exigió explicaciones. Él bajó la cabeza. Ya no podía mentir. Contó que huía por salvar la vida, que no era delincuente sino perseguido. Pero sus palabras, aunque sinceras, sonaron vacías ante la traición. «Este lugar es sagrado, y tú lo has manchado con mentiras», sentenció la madre. Le dio una hora para marcharse y no volver. Pampinea, desde lejos, escuchó todo sin poder intervenir. El corazón le latía con rabia, no por la mentira, sino por la decisión que debía tomar. Si Lorenzo se iba, quedaría sola frente al monstruo que la buscaba. Pero si hablaba, revelaría su propia verdad, su linaje, su huida. Se debatía entre dos fuegos, la seguridad de su silencio o el riesgo del amor. Esa noche, mientras las demás dormían, salió al jardín y lloró por todo lo que no podía decir. En sus lágrimas iba escondido un grito que no se atrevía a soltar, y en su pecho un nombre que resonaba con dolor: Lorenzo. Antes de partir, Lorenzo fue al huerto una última vez. Tocó la tierra húmeda, como si quisiera dejar algo de él allí. Cada planta, cada sendero, cada piedra del convento se había convertido en parte de su redención. No era el mismo hombre que había huido con sangre en las manos. Aquí había aprendido el valor del silencio, pero también su precio. Estaba a punto de cruzar la puerta cuando escuchó un susurro detrás de él. «Llévame contigo». Era Pampinea con el velo al viento y la voz firme. «No puedo seguir escondida». En ese instante entendió que el amor verdadero no pide permiso, se lanza al vacío con fe. Pero no estaban solos. Desde lo alto del muro, unos ojos vigilaban.
Era uno de los hombres de Gervino. Había seguido las pistas y ahora confirmaba lo que buscaba. No solo Lorenzo estaba allí, también Pampinea, la princesa fugitiva. Sin perder tiempo, bajó al pueblo a dar la noticia. El cazador tenía su presa, y el silencio del convento estaba por romperse con la llegada del caos. Lorenzo y Pampinea, sin saberlo aún, habían sido vistos, y el tiempo que tenían era cada vez más breve. Mientras tanto, la Madre Superiora se arrodilló en su celda con el corazón dividido. Había sentido una presencia distinta entre ellos. No era solo pasión lo que los unía, era algo más fuerte, algo que, por mucho que intentara contener, ya era parte del destino. En sus oraciones pidió por la salvación de ambos, aunque sabía que los caminos de Dios a veces pasan por el fuego, y ese fuego ya se acercaba por el horizonte. La madrugada trajo consigo un viento distinto. Las campanas no repicaban aún, pero el convento ya no dormía. Pampinea y Lorenzo, decididos a escapar juntos, empacaban en secreto lo poco que podían cargar. No había tiempo para despedidas ni promesas, solo miradas urgentes y corazones palpitando. Pero mientras planeaban su huida, los muros comenzaron a temblar con un nuevo peligro. Gervino había llegado. No lo hizo con violencia, sino con arrogancia. Montado en su caballo negro, pidió hablar con la Madre Superiora. Traía consigo un documento real. Exigía la entrega inmediata de la princesa Pampinea. La Madre Superiora, confundida y herida por las recientes revelaciones, negó saber de la joven. Gervino, con una sonrisa de desprecio, bajó del caballo y caminó con lentitud por el jardín. Yo conozco su rostro, la veré con mis propios ojos. Las monjas se reunieron en el claustro, temerosas. Él las observó una por una, buscando esa chispa de nobleza que recordaba en la mirada de Pampinea. Ella, escondida con Lorenzo en la sacristía, sabía que era cuestión de minutos antes de ser descubierta. «No puedo huir más», murmuró. «Es ahora o nunca». Y entonces, por primera vez, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Pampinea salió sola, con el hábito bien puesto y la frente alta. Caminó hasta el patio central y se plantó frente a Gervino. «¿Me reconoces sin mis joyas, sin mi corona?», dijo con voz firme. El silencio se hizo denso. Gervino sonrió, satisfecho, pero también dolido. «Te escondiste bien, pero no lo suficiente. Este convento no es una prisión, Pampinea. Tu lugar está a mi lado». Ella no respondió, solo lo miró con el desprecio de quien ha perdido el miedo. Las demás monjas la miraban con asombro. La princesa estaba entre ellas todo este tiempo, rezando como una más, sufriendo en silencio. Lorenzo no aguantó más. Salió también, sin disfraces. «Ella no irá contigo», gritó. Su voz retumbó en el aire como una campana prohibida. La Madre Superiora sintió que todo se le escurría de las manos. Dos pecadores confesos, dos almas en rebeldía desafiando el orden divino y terrenal. Gervino lo reconoció de inmediato. «Tú pensaste que podías esconderte detrás de sotanas y mentiras». Sacó su espada lentamente. «Si la quieres, deberás pelear por ella». Los murmullos se apagaron. El tiempo se detuvo, y en medio del convento los rezos fueron sustituidos por el sonido del acero. Lorenzo, sin armas, buscó con la mirada algo con que defenderse. Una pala, un bastón de madera, cualquier cosa. Las monjas retrocedieron mientras Gervino avanzaba como un lobo. Fue Pampinea quien, sin pensarlo, se interpuso. «No lo hagas». Pero Lorenzo ya no era el mismo joven fugitivo. Era un hombre con algo que perder, y eso lo hacía más peligroso. Tomó una barra de hierro de la puerta y encaró al enemigo. El primer choque fue brutal. Gervino, entrenado y con experiencia, golpeaba con precisión,
Pero Lorenzo tenía fuego en los ojos, una rabia limpia, nacida del amor. La pelea duró minutos que parecieron eternos. Golpes, caídas, sangre en las piedras del claustro. Finalmente, en un giro inesperado, Lorenzo desarmó a Gervino y lo sostuvo contra el suelo. «No soy noble, ni rico, ni fuerte como tú, pero ella no es tuya, y no la tocarás jamás». Las monjas, en silencio absoluto, presenciaron el final de la violencia. Gervino fue entregado a las autoridades del reino, no como noble ofendido, sino como criminal obsesionado. La Madre Superiora, rota por dentro, entendió entonces que la voluntad divina se manifiesta incluso a través del escándalo. Esa noche el convento fue distinto. No se rezó, no se cantó, solo se lloró. Lloraron por la ruptura de la paz, por el fin de los secretos, por el amor nacido entre ruinas. Pampinea tomó la mano de Lorenzo y le susurró: «Ya no somos fugitivos, somos libres». Pero la libertad, en aquel mundo, tenía precio. La Madre Superiora los llamó a su celda. Los miró largo tiempo, sin palabras. Luego dijo: «Si quieren irse, háganlo antes del amanecer, pero que sepan, lo que han vivido aquí ha dejado huella». Y así, con el alma cargada y el destino abierto, Lorenzo y Pampinea prepararon su salida sin saber lo que el mundo afuera les tenía preparado. El amanecer llegó silencioso, como si el cielo temiera interrumpir la despedida. Lorenzo y Pampinea cruzaron el portón del convento con el corazón apretado. No hubo campanas ni palabras, solo miradas que hablaban de lo vivido. Atrás quedaban los muros que habían sido prisión y refugio, testigos de una historia que ni el tiempo borraría. Caminaban sin destino fijo, pero con una certeza: ya no eran los mismos. Pampinea ya no era solo la princesa fugitiva, y Lorenzo ya no era el farsante que fingía mudez. Juntos habían despertado en el otro una fuerza que no conocían, la de amar sin condiciones. El camino por la sierra era áspero, pero el aire libre les parecía milagroso. Dormían bajo los árboles, compartían pan seco y agua de río, y por primera vez hablaban con libertad. Lorenzo le contaba su pasado sin adornos, la infancia en los callejones, las trampas del azar, la lucha por sobrevivir sin perder el alma. Pampinea escuchaba sin juzgar, descubriendo en él no un villano, sino un hombre formado por la necesidad. A cambio, ella revelaba su historia con voz temblorosa. El palacio vacío, las promesas rotas, la muerte de sus padres, la noche en que decidió que su dignidad valía más que un trono. Con el paso de los días, sus heridas físicas sanaban, pero las del alma apenas comenzaban a abrirse. Lorenzo a veces se alejaba por las mañanas, caminaba solo entre los árboles y hablaba con Dios. No sabía si rezaba o reclamaba, pero sentía que necesitaba algo más que justicia. Quería redención. Pampinea lo observaba desde lejos, sabiendo que la fe no siempre llega con respuestas, sino con preguntas que nos obligan a cambiar. Ella misma, criada en la rigidez del protocolo real, había aprendido más sobre amor y fe en aquel convento que en todos los sermones de la corte. Un día, al llegar a un pequeño pueblo, fueron recibidos con sospecha. Sus ropas estaban sucias y sus rostros cansados. Nadie quería darles trabajo ni techo. Lorenzo, con la frente en alto, ofreció su fuerza para mover sacos, cortar leña o limpiar establos. Pampinea ayudaba en la cocina de una posada, siempre en silencio, temerosa de ser reconocida, pero incluso en la pobreza algo los sostenía, la mutua certeza de que juntos podían soportarlo todo. Esa noche, durmiendo sobre paja, se miraron con ternura. «No tenemos nada», dijo Lorenzo, «pero también hemos perdido el miedo». Al día siguiente, un anciano del pueblo se acercó a ellos.
Les ofreció quedarse en su humilde granja a cambio de trabajo honesto. Era un viudo solitario que había perdido a sus hijos en una guerra sin sentido. No puedo pagarles, pero puedo darles tierra y pan. Agradecidos, aceptaron. La vida allí era dura, pero limpia. Pampinea sembraba, cocinaba y aprendía a vivir sin lujos. Lorenzo se convertía en campesino, con las manos llenas de barro y el corazón lleno de esperanza. Entre gallinas, semillas y amaneceres descubrieron una nueva forma de amar, sin urgencias, sin máscaras, sin miedo. A pesar de la calma, Lorenzo no podía borrar del todo su pasado. En sueños, aún veía los ojos de Gervino, aún escuchaba la acusación de la Madre Superiora, aún sentía el peso de la mentira que usó para entrar al convento. Pero Pampinea cada noche tomaba su mano y le recordaba: Dios ve más allá de lo que fuimos, Él mira lo que somos ahora. Y en esos susurros, Lorenzo encontraba la paz que su alma había buscado toda la vida. Ya no era un fugitivo. Era un hombre en busca de verdad, de sentido, de un lugar donde sembrar algo que el tiempo no pudiera destruir. Los días se hicieron semanas y las semanas meses. El pueblo empezó a aceptarlos. Los niños se acercaban a escuchar las historias de la dama que hablaba con las flores y del campesino que hablaba con el cielo. Sin darse cuenta, se convirtieron en leyenda. No por sus títulos o hazañas, sino por la bondad que dejaban en cada acto, por el ejemplo de que incluso los caídos pueden volver a levantarse. Lorenzo, que antes había vivido de engaños, ahora vivía del trabajo. Pampinea, que había huido de un destino impuesto, ahora elegía cada día el amor sencillo de una vida libre. Pero el pasado, como sombra fiel, nunca se aleja del todo. Y mientras el campo florecía a su alrededor, algo oscuro comenzaba a moverse en los caminos. Una carta cruzaba el reino. Alguien importante había descubierto que la princesa seguía viva y no estaba dispuesto a dejarla en paz. La primavera florecía sobre los campos con una belleza que parecía imposible después de tanta oscuridad. Pampinea y Lorenzo vivían ahora una rutina sencilla, pero colmada de sentido. Los amaneceres eran recibidos con trabajo y gratitud, y las noches con silencio compartido y miradas llenas de ternura. Pero mientras ellos creían que por fin el destino les había dado una tregua, un jinete oscuro atravesaba el reino con una carta en su alforja. Era un emisario del Consejo Real. La noticia de que la princesa seguía con vida había llegado a oídos de los poderosos, y con ella una nueva orden: capturarla y obligarla a regresar al palacio. Pampinea, que empezaba a sentir que pertenecía a la tierra y no al trono, no sospechaba lo que se acercaba. Cada mañana recogía hierbas, hablaba con los niños del pueblo y aprendía canciones que nunca había escuchado en palacio. Lorenzo, mientras tanto, comenzaba a construir una pequeña cabaña junto al arroyo, soñando con tener un hogar propio, lejos de persecuciones y mentiras. Ninguno de los dos sabía que la tranquilidad estaba a punto de quebrarse de nuevo, porque cuando el poder se siente desafiado, siempre encuentra la forma de morder de nuevo. Una mañana, el viejo granjero que los había acogido llegó con el rostro pálido. «Unos hombres del reino han llegado al pueblo», murmuró. «Buscan a una mujer noble y a un traidor». Lorenzo lo entendió de inmediato. El disfraz ya no servía. El escondite ya no era seguro. «No podemos seguir corriendo», dijo, pero Pampinea lo miró con miedo. «Si regreso, me obligarán a casarme. Otra vez, no me dejarán elegir». Las palabras se le quebraron en 1900 en la garganta. Lorenzo, con los ojos firmes, tomó su rostro entre las manos. «Entonces no regresaremos. Esta vez lucharemos». Esa misma noche,
Bajo la luna llena, empacaron lo esencial. Los campesinos del pueblo, que ya los consideraban parte de la comunidad, ofrecieron ayuda. Una anciana les dio un amuleto bendecido y un joven les indicó un sendero oculto entre los cerros. Si cruzan antes del alba, llegarán a tierras libres, donde nadie responde al rey. Era un camino peligroso, lleno de riscos y sombras, pero no tenían otra opción. En sus corazones el amor ardía como un farol en la oscuridad. Sabían que la libertad nunca se da, se toma con valentía. Mientras huían, en el palacio se trazaban planes. El nuevo consejero real, hermano del rey caído, veía en Pampinea una amenaza al trono. Si ella permanecía libre, el pueblo podría verla como símbolo de justicia, y eso era intolerable. Envió a sus mejores hombres, no para capturarla, sino para hacerla desaparecer. No podía haber mártires, solo silencio. La orden era clara, pero lo que no sabía era que Pampinea no estaba sola. Lorenzo no era ya el hombre que fingía mudez para sobrevivir. Ahora hablaba, peleaba y amaba con la fuerza de quien no teme morir por lo que cree. La travesía por las montañas fue dura. El frío calaba los huesos y los caminos eran estrechos, pero cada paso que daban los alejaba del miedo y los acercaba a su verdad. Durante una noche especialmente oscura, se refugiaron en una cueva. Lorenzo encendió un pequeño fuego y Pampinea, temblando, lo miró con una mezcla de cansancio y admiración. «¿Por qué haces todo esto por mí?», preguntó. Él no respondió de inmediato, solo la abrazó y le susurró: «Porque antes de ti, nunca tuve nada que valiera la pena perder». Al día siguiente, mientras descendían hacia el valle, divisaron humo en el cielo. El pueblo que habían dejado atrás estaba ardiendo. El ejército real, al no encontrarlos, había decidido castigar a quienes los ayudaron. Pampinea cayó de rodillas, llorando de impotencia. Lorenzo, con rabia contenida, juró que no permitiría más daño en su nombre. Aquello ya no era solo una huida. Era una guerra silenciosa entre el poder y el amor, entre la mentira y la verdad. Y en esa guerra estaban dispuestos a todo, incluso a enfrentar al reino entero si era necesario. Tras el incendio del pueblo, la montaña pareció volverse más hostil. El cielo se cubrió de nubes densas y el viento helado descendía con fuerza. Lorenzo y Pampinea, agotados, apenas podían continuar. El miedo los seguía como sombra invisible. Cada sonido entre los árboles parecía un presagio, cada crujido. Bajo sus pies, un enemigo al acecho. Fue entonces cuando lo vieron, una pequeña cruz de madera clavada en una roca, solitaria, gastada por el tiempo. A su lado, una cabaña de barro y paja, casi oculta entre los arbustos. Y de ella salió un anciano de ojos intensos, barba blanca y mirada que atravesaba el alma. «No se acercan por casualidad», dijo con voz profunda. «Aquí llegan los que ya no tienen a dónde ir». Lorenzo se puso en guardia, pero Pampinea lo detuvo. El anciano no tenía armas, solo una túnica raída y una calma inquietante. Se presentó como Elías, un ermitaño que había abandonado el mundo hacía décadas para vivir en comunión con lo divino. «Yo también fui perseguido por querer decir la verdad». Les ofreció abrigo y alimento, pero sobre todo silencio. «Aquí no hay juicios, solo corazones que desean sanar». Agradecidos, aceptaron. Habían llegado al borde de su resistencia, y algo en la voz de Elías les decía que era tiempo de escuchar. Durante los días que siguieron, Elías no les preguntó nada. Solo compartía palabras cuando era necesario, guiando con gestos, con presencia. Les enseñó a leer las señales de la tierra, a encender fuego con paciencia, a meditar frente al amanecer. «El cuerpo puede esconderse, pero el alma no», repetía. Pampinea, por primera vez desde que huyó del palacio, se sintió en paz. Lorenzo, en cambio, luchaba por dentro.
Cada noche revivía la muerte, la mentira, la culpa. Hasta que una madrugada, llorando como niño, cayó de rodillas frente al anciano. «No sé quién soy, solo sé que no quiero seguir siendo lo que fui». Elías no respondió, solo puso una mano sobre su cabeza. «Lo importante no es de dónde vienes, sino hacia dónde caminas». Y con esas palabras, Lorenzo comenzó su verdadera transformación. Ya no hablaba como fugitivo, sino como hombre redimido. Ya no amaba por necesidad, sino por elección. Pampinea lo miraba con ternura. Había amado al hombre valiente, pero ahora amaba también al hombre quebrado, al que se atrevía a enfrentar su oscuridad. Juntos, cada día, construían algo más fuerte que el miedo. Una fe compartida, una promesa silenciosa de no rendirse. Jamás. Pero la paz duró poco. Una tarde Elías regresó de recoger agua con el rostro grave. «Han llegado hombres armados al valle. Están buscando». Pampinea palideció. «No tienen rostro de justicia, tienen hambre de poder». Lorenzo preparó un plan para huir de nuevo, pero el ermitaño los detuvo. A veces esconderse es sabio, otras veces es renunciar. Luego los llevó a una gruta detrás de su cabaña. Allí estarán seguros por unas horas, pero no por siempre. Antes de dejarlos entrar, les dio un pequeño relicario. Contiene tierra bendita, no detendrá una espada, pero puede proteger el alma. Dentro de la gruta, a la luz tenue de una vela, Lorenzo y Pampinea hablaron como nunca antes, ya no solo de su amor o su pasado, sino de lo que vendría. «Si muero, quiero que recuerdes quién eres», dijo él. «No princesa, no fugitiva, eres libre». Pampinea lo abrazó con fuerza. «Y tú no eres un sirviente ni un mentiroso, eres mi verdad». En ese espacio sagrado, sin testigos ni ruido del mundo, sellaron una promesa más profunda que el miedo. Si eran encontrados, lucharían. Si eran separados, resistirían. Si eran vencidos, no dejarían que su historia fuera enterrada con ellos. En el exterior, los hombres del reino ya olfateaban el aire. Habían recibido informes, mapas, órdenes precisas, pero aún no sabían que no solo perseguían a dos personas, perseguían una verdad que ya no podía ser silenciada. Y esa verdad, nacida del amor y del dolor, estaba a punto de alzarse como un nuevo desafío al poder. Elías, desde su cabaña, encendía una antorcha, no para guiar la huida, sino para iluminar el camino de quienes estaban listos para dejar de correr. La noche cayó sobre el valle como un manto pesado. En la gruta, Lorenzo y Pampinea apenas respiraban, atentos a cada sonido del exterior. Desde el fondo se oía el crujido de ramas, pasos firmes, voces que no rezaban. Eran soldados. No quedaban dudas. Elías no había regresado. El silencio del anciano era ahora más inquietante que cualquier amenaza. Lorenzo, con el relicario entre los dedos, comprendió que esa tierra bendita no los protegería del acero, pero sí del miedo. Miró a Pampinea, que sostenía su mano con fuerza. «Si muero esta noche, moriré siendo quien debía ser desde el principio». Los pasos se acercaban. Lorenzo sabía que no había salida. Podía pelear, pero estaba desarmado. Podía huir, pero ya no quería. Esta vez no era un fugitivo, era un hombre que había encontrado su verdad. En un impulso de fe, se levantó y susurró: «Si este es el final, que me encuentren de pie». Pampinea quiso detenerlo, pero entendió que también debía alzarse. Había pasado toda su vida escondiéndose de quienes decidían su destino. Ya no más. Si el precio de la libertad es enfrentar la muerte, entonces que sea juntos. Y el amor que los unía se transformó en coraje puro. Pero antes de que cruzaran la entrada de la gruta, una figura apareció. Era Elías, cubierto de barro, con la túnica rasgada.
Les hizo una señal de silencio. No salgan, yo hablaré con ellos. Pampinea quiso impedirlo, pero el anciano ya se perdía entre los árboles. Afuera, su voz resonó firme. No hay nadie aquí más que yo, un viejo que ha enterrado su vida. Los soldados exigieron entrar, pero Elías se interpuso. Buscan a quienes ya han muerto para el mundo. Déjenlos vivir en paz, aunque no los vean. Un golpe lo derribó, pero no gritó. Cayó como caen los justos, con la dignidad intacta. Lorenzo lo escuchó todo desde dentro. El alma le ardía de impotencia. Quiso salir, pero Pampinea lo abrazó. Él eligió. No lo prives de su sacrificio. Y así, mientras Elías era arrastrado por la tierra que amaba, ellos permanecieron ocultos, sabiendo que otro había pagado por su esperanza. Esa noche, la gruta se volvió tumba y altar. Lorenzo, con la voz quebrada, tomó el relicario que Elías le había dado y lo enterró junto a una oración. No sabía si el anciano vivía aún, pero en su entrega entendieron que el amor no siempre se demuestra con palabras, sino con actos de fe. Cuando el sol finalmente se alzó, los soldados ya se habían ido. El valle estaba en calma otra vez, pero nada era igual. Lorenzo y Pampinea salieron de la gruta con los ojos enrojecidos y el alma marcada. Ya no eran fugitivos, ni siquiera peregrinos. Eran testigos de un milagro silencioso. Habían sido salvados por un hombre que no les pidió nada, solo que no renunciaran a sí mismos. Caminando entre la bruma, comprendieron que la verdad no se esconde, se siembra. Y Elías, con su vida, había sembrado una semilla eterna en ellos. Días después, llegaron a una aldea remota donde nadie los conocía. Se presentaron sin títulos ni pasado. «Somos Lorenzo y Ana», dijo él. Pampinea sonrió al usar un nuevo nombre. No era mentira, era renacer. En ese lugar, ayudaron a levantar una pequeña escuela, donde enseñaban a leer y escribir a los hijos de campesinos. Pero no solo enseñaban letras, enseñaban valentía, memoria, dignidad. Y aunque nunca hablaban del convento ni del palacio, quienes los escuchaban sabían que habían vivido algo que solo los elegidos conocen: el precio de ser libres. Pampinea escribía cartas que nunca enviaba. Las guardaba en un cofre de madera junto a una flor seca del jardín del convento. Lorenzo tallaba cruces de madera que dejaba junto a los caminos, en honor a Elías. Cada uno, a su manera, construía un santuario de gratitud. Sabían que la paz que ahora tenían había sido comprada con dolor, pero también con amor. Y esa clase de paz no se olvida, se cuida con cada acto, con cada palabra. El pueblo los llamó los que caminan sin temor. Y aunque el reino los seguía buscando, ya no tenían miedo, porque habían entendido lo que pocos llegan a comprender: que el amor verdadero no es esconderse juntos, sino luchar uno por el otro. Que la fe no es esperar milagros, sino elegir el bien incluso cuando duele. Y que la verdad, una vez pronunciada con el alma, jamás puede ser silenciada. Pasaron los años. El valle cambió de rostro, como lo hacen todos los lugares que han conocido el dolor y el renacer. Los árboles cubrieron la vieja cabaña del ermitaño, y la cruz junto a la roca se volvió santuario para los caminantes solitarios. Nadie hablaba de Elías con certeza, pero todos los que pasaban por allí sentían algo, como si el viento llevara todavía su voz. Lo importante no es de dónde vienes, sino hacia dónde caminas. En la aldea, la escuela creció. Ya no era solo una casa de barro y madera. Tenía un huerto, un salón con libros usados y paredes llenas de dibujos hechos por niños. A Lorenzo le decían maestro del fuego, porque enseñaba a encender brasas sin prender llamas, con solo calma y concentración. A Pampinea le llamaban la que escucha el alma.
Era ella quien recibía a los forasteros con té de hierbas y preguntas que no buscaban respuestas, solo verdad. Nunca dijeron quiénes fueron, nunca necesitaron hacerlo. Una tarde llegó una joven con la mirada inquieta y una carta en la mano. Había escapado de la capital, donde el nuevo gobierno quemaba libros y condenaba a quienes hablaban de libertad. Quería aprender, pero también quería esconderse. Lorenzo la miró en silencio. Luego sacó del baúl una cruz de madera y se la entregó. Aquí no escondemos a nadie. Aquí enseñamos a dejar de huir. La joven, confundida, comenzó a llorar. No sabía que ese gesto sellaba algo más profundo, el paso de la llama a otra alma dispuesta. Aquella noche, bajo el cielo estrellado, Pampinea escribió una última carta. No era para nadie en particular, solo un pensamiento que necesitaba salir. Hemos vivido bajo persecución, hemos amado en la oscuridad, hemos perdido y hemos ganado, pero sobre todo, hemos sembrado. Si un día esta carta llega a manos de alguien, el que duda, que huye, que teme, quiero que sepa que no está solo. La libertad no se hereda, se construye, cada día, y vale cada cicatriz. Al amanecer, Lorenzo y Pampinea caminaron hasta la cima de la colina, donde una vez soñaron con desaparecer. Pero ya no buscaban desaparecer, querían ser vistos, aunque fuera por el cielo. Allí enterraron la carta junto a una nueva cruz, y en su base Lorenzo talló una palabra que no habían usado en años: inicio, porque el final no era el final. Era solo otra forma de sembrar. El reino, allá lejos, seguía su curso de poder y olvido. Pero en los márgenes, como raíces que nadie puede arrancar, la historia de un hombre redimido, de una mujer libre y de un ermitaño justo seguía creciendo, invisible, pero viva. Y cada vez que alguien preguntaba quién había fundado aquella escuela, la respuesta era siempre la misma: fueron los que caminaron sin temor.